Bueno, estamos en esta sección del poder en tus manos, forma parte de la campaña eleccionaria y de reforma electoral y política que estamos viviendo, un poco aletargada porque existen una serie de otros acontecimientos, por cierto, que han complicado las cosas y hacen que la atención se dirija a aspectos mucho más polémicos. Estamos con el doctor Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, para conversar sobre esta propuesta de reglamento. Es decir, ya se aprobó en realidad la norma y ahora estamos en la fase de reglamento de la ventanilla única de antecedentes de uso electoral. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Es una norma que no necesariamente estaba en la lista de las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, dentro del paquete de medidas preparadas por el jurado con el nombre de reforma electoral, esta no estaba incluida. Esta ha sido originaria directamente en el Parlamento, en el Congreso. La Comisión de Constitución fue quien la propuso y que la aprobó finalmente. Pero el jurado, pues, está de acuerdo con la misma, esa es una norma que suma, no resta, y por supuesto, de acuerdo a lo que dice la misma norma, nos corresponde reglamentarla. La norma nos ha otorgado un plazo de 90 días para la reglamentación, que ya están corriendo, e internamente el jurado, de manera proactiva, ya ha iniciado los contactos con las instituciones que deberían proporcionarnos la información que se va a brindar en la ventanilla única, y ha conformado una comisión interna para preparar un reglamento, el cual será remitido al Ministerio de Justicia, quien tendrá finalmente que aprobar el reglamento. ¿Cuáles son los datos y por qué estas coordinaciones? ¿Qué es lo que se pide o que debe figurar en la ventanilla única, por un lado? ¿Son suficientes o podría agregarse otros? Y en todo caso, todo esto tiene que plantear una coordinación con varias entidades que tienen información sobre las personas. Por supuesto, tiene que haber coordinación. El jurado va a ser el ente que acopie la información, la procese y la remita al partido que lo solicite. Es decir, la información no se genera en el jurado. Por ejemplo, la ley establece que en la ventanilla única se puede pedir información sobre sentencias condenatorias por delito doloso. El jurado no tiene esa información, tiene que pedírsela al Poder Judicial. La ventanilla única también brindará información sobre órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Habrá que pedírselas al Ministerio de Relaciones Exteriores. La ventanilla única proporcionará información sobre deudas. Habrá que pedírsela a la entidad correspondiente, a la SUNAT, por ejemplo. La ventanilla única proporcionará información sobre bienes de los candidatos. Habrá que pedírselo a registros públicos. Entonces, el jurado tiene que solicitar esta información a las áreas o instituciones comprometidas, procesarla y remitirla. Para ello, necesariamente tenemos que coordinar con esas instituciones, porque nosotros no somos los titulares de esa información. Este nivel de coordinación ya se ha iniciado con los oficios correspondientes, pasará pues por analizar si nos vamos a colgar o a su base de datos a través de una clave, o por el contrario, si ellos nos van a remitir la información. Esa es parte de la, entre comillas, negociación al momento de trabajar el reglamento. ¿Cómo vamos a hacerlo efectivo de una manera más viable y eficiente? Porque, por ejemplo, si se diseñara un software que podría ser que ayude a recopilar esta información electrónica desde un solo lugar, sería magnífico, pero se convertiría en la DINI más poderosa del Perú. Quizás, pero tampoco nos da el tiempo. Tampoco. Porque la ley establecía que el reglamento se da en 90 días, que ya están corriendo. Si la ley fue publicada el día 7 de mayo, 7 de junio, 7 de julio, 7 de agosto, debería estar aprobándose el reglamento. Y las coordinaciones son bastantes. Entonces, tener un software de esa naturaleza en este plazo, podría ser futuro, por supuesto, evidentemente no va a ser posible, quizá para una siguiente elección. Ahora, la ventanilla única, y tal vez por eso solo funciona para procesos electorales y para personas que quieren postular vía un partido político, ¿no es cierto? La ventanilla única va a atender solicitudes de partidos políticos sobre personas que ellos quieren incluir en sus listas. De sus candidatos. O sea, y si yo soy un ciudadano que no sé, voy a hacer una transacción financiera con alguien y quiero averiguar qué tan buena persona es, no. Hay otros mecanismos, otras instituciones. ¿No se da a conocer al público, o sí? No, la ley ha establecido que las únicas personas que pueden solicitar esta información son los personeros de los partidos políticos. Y le ha establecido una clave de confidencialidad,
además es el artículo 4, medidas de reserva. Los partidos políticos tienen que cuidar esta información y no divulgarla. Sin embargo, pregunto si es posible, por ejemplo, entra una persona a una elección, sale elegido, entra al Congreso y resulta que tenía algunos problemas. Algunos sancochados. Algunos sancochados. ¿Es factible que la ventanilla única diga sobre esta persona se me consultó o no se me consultó? Allí, exactamente. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque la propia ley no establece la obligatoriedad de los partidos de acudir a la ventanilla única. Lo cual podría, es interesante porque podría volverse una especie de promesa de campaña. Es decir, yo garantizo que todos mis postulantes han pasado por... El jurado ha establecido como política que va a brindar periódicamente a los medios de comunicación información estadística sobre qué partidos piden y qué partidos no piden información a la ventanilla única. No nombres, no resultados de los nombres que han sido investigados, pero sí estadísticas. Bueno, este partido pidió de tantas personas, de ninguno, de todos. Usted ha mencionado, de hecho está muy interesante esa medida y todas las acotaciones que están haciendo ustedes. Me pregunto, porque ha hecho usted mención al otro, es decir, aquí en este caso hay plazos, eso ya no se podría habilitar para estas elecciones. ¿Qué es lo que está pasando con las propuestas que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho y que el Congreso, por todas las vicisitudes que vivimos, pues ha ido postergando, aletargando, en fin? Estamos en términos ya de fechas para preguntarnos qué cosas son las que van a poder aprobarse y adecuarse y ponerlas en práctica en estas elecciones. Una pequeña acotación sobre la primera parte de la pregunta. La ley de ventanilla única sí va a poder ser aplicada a las elecciones generales, pero no desde el principio. Y creo que conviene formular una explicación. La propia ley de ventanilla única establece que esta va a empezar a regir desde 10 días antes de la convocatoria a elecciones generales. La convocatoria debe darse entre la última semana del mes de noviembre y el día 12 de diciembre. En ese lapso, en cualquier momento, se hace la convocatoria. No sabemos cuándo va a ser la convocatoria efectivamente, por lo tanto, decir 10 días antes, estamos hablando de una fecha no cierta. Por lo tanto, considerando la última semana de noviembre como fecha de convocatoria, estamos retrotrayendo sus efectos 10 días antes. Por lo tanto, digamos, quincena de noviembre ya está operando la ventanilla única. Por lo tanto, sí va a poder servir para la inscripción de candidatos, porque los candidatos se inscriben hasta el mes de febrero. Pero siempre y cuando a su vez, digamos, los otros organismos efectivamente den esa información, por supuesto, y el Jurado Nacional de Elecciones pueda procesarla por también. Supuesto. En ese sentido, el jurado informará: tenemos esta información, y ese tipo de información lamentablemente no hemos podido conseguirla. ¿Por qué razón? Porque el tema municipal, por ejemplo, pedir la información a registros públicos, por ejemplo, no debe ser muy problemático. Yo creo que registros públicos está muy bien sistematizado y nos puede dar la información casi en tiempo real. Igual la SUNAT, ¿no? Pero existen otras instituciones que quizás no tengan esa facilidad o el nivel de tecnología suficiente, o tengan la información sistematizada. Entonces el jurado dirá: tenemos esta información y esta no hemos podido recibirla, ¿no? Hay que recordar que buena parte de los problemas que generan ciertas candidaturas son los orígenes ilícitos de sus actividades, dineros, ingresos, y sobre eso no hay padrón del Estado que te pueda advertir, porque justamente al ser ilegales o informales no están registrados, ¿no? Hay que saber que hay un vacío que va a existir. Pero en todo caso, ¿no? es una buena medida. Claro. Contestando la pregunta de don Raúl, el Parlamento ya ha aprobado algunas medidas. Por ejemplo, la no renovación de autoridades, la curul vacía, ha modificado la información que debe estar contenida en la hoja de vida, y algunas otras. Ha aprobado la ventanilla única con fines electorales, pero quizás no ha llegado todavía al fondo medular del sistema. El sistema electoral en su conjunto, presidido por el doctor Tábara, ha presentado un código electoral, una ley de partidos políticos que modifica la actual, y todavía no tenemos señales acerca de que se eso han se vaya a preferido tratar. Cosas puntuales, y que de alguna manera, pues, como era previsible, los partidos políticos también todavía quieren resguardarse de que no hayan normas excesivamente exigentes, por así decirlo, ¿no es cierto? Sí. Puesto que el sistema ha permitido que funcione una cierta omertá, dicha en el buen sentido. Pero ustedes están
en diálogo permanente, no digo que estén presionando, pero sí invitando a que los partidos puedan abordar todavía estos temas pendientes? Por supuesto, es más... Y eso es parte de nuestra campaña, dicho de paso. Uno de los temas pilares del Jurado Nacional de Elecciones es la educación electoral, por ejemplo. Tenemos una escuela electoral y de gobernabilidad que acaba de iniciar un nuevo programa de fortalecimiento ciudadano con capacitación a personas que quieran postular o participar en política. O sea, gente que debería... labor que deberían hacer los partidos y que no la hacen por falta de interés, por falta de presupuesto, por falta de capacidad, la estamos haciendo nosotros. Pero la pregunta sigue allí, el comentario es muy pertinente. Los temas realmente de fondo aún no han sido tocados. No me corresponde a mí como funcionario público ver la intencionalidad o no de esta decisión de no tocarlos, pero sí puedo comentarlo. Por supuesto. Y si tuviera que escoger usted, porque no es probable que se llegue al final de este gobierno con todas las reformas listas, ¿no? Pero hay ciertas cosas que sí marcarían un cambio visible y rápido, ciertos temas en la legislación presentada. Si tuviera que elegir 3 cosas que se tienen que aprobar ya, ¿cuáles serían? Al gusto personal yo iría por el tema de partidos políticos. De acuerdo. El fortalecimiento de partidos políticos, modificar la ley de partidos políticos en lo que se refiere a requisitos para su inscripción. Perfecto. Establecer el financiamiento eficiente de partidos con una correcta supervisión y, si cabe la palabra, sincerar el sistema de partidos, eliminar partidos fantasmas, eliminar partidos cascarones, limitar las alianzas electorales que permiten la supervivencia de partidos que nadie conoce. Perfecto. Muy bien. Que es básicamente institucionalizarlos más, fortalecerlos más. Muchas gracias, doctor Fernando Rodríguez Toro. Son las 9:23 de la mañana, vamos a hacer una pausa.